La etiología, hay varios datos relacionados con la aparición o con la presencia de un hepatoblastoma. Y algunas situaciones congénitas o genéticas, alteraciones genéticas también bien descritas en esto, como el síndrome de Beckwith-Wiedemann o el síndrome de sobrecrecimiento, ¿sí? Que tiene alteraciones por ahí en el cromosoma 11. Está relacionado con que un paciente portador de síndrome de Beckwith-Wiedemann tiene hasta 10 veces más posibilidades de tener un hepatoblastoma que un paciente sin Beckwith-Wiedemann. El síndrome de poliposis familiar, la trisomía 18, alteración del cromosoma 11 como es Beckwith-Wiedemann. El síndrome de cáncer familiar o Li-Fraumeni también está relacionado con la presencia de hepatoblastomas. Los pacientes con estos síndromes tienen mayor posibilidad que la población general de tener un hepatoblastoma. Se ha relacionado con la ingesta de anticonceptivos en la madre, el abuso del alcohol, la exposición a metales pesados y algunos derivados del petróleo y solventes y bajo peso al nacer. No es raro encontrar un paciente alrededor del año y medio de edad que tiene como antecedente prematurez y peso bajo al nacer y que ahora presenta un tumor hepático. ¿De acuerdo? Tipo de hepatoblastoma. El hepatoblastoma es un tumor, es una proliferación clonal normal, no controlada, de restos embrionarios de lo que dio lugar a hepatocitos normales, detuvieron su proliferación, detuvieron su maduración, ¿sí? Y se quedaron como restos embrionarios en el hígado y que bajo ciertas circunstancias o bien las influencias genéticas que estábamos mencionando puede dar consecuencia a un tumor hepático. Histopatológicamente podemos dividir a los hepatoblastomas en tipo epitelial o epitelial mixto, donde tienen componentes epiteliales pero también mesenquimatosos, ¿sí? Sin embargo, el epitelial es el más frecuente y se subdivide a la vez por sus características histológicas en un patrón embrionario fetal. Esto es importante, se los menciono porque entre más parecido a lo que debió ser un hepatoblastoma, en este caso a lo que debió ser hígado, es menos riesgoso, tiene menos posibilidades de que el tumor resista los tratamientos. Por lo tanto, es de mejor pronóstico un hepatoblastoma de tipo epitelial con un patrón fetal que es un poquito más maduro que el embrionario en caso de tocar pronósticos. Las manifestaciones clínicas pues son tanto específicas como inespecíficas, pero generalmente el paciente puede estar incluso sintomático con un tumor abdominal, que es por lo que generalmente llega a consultar, y no porque vengo por un tumor abdominal, sino porque tiene distensión abdominal que es progresiva. Estos pacientes con hepatoblastoma, por ser este tumor hepático productor de muchas interleucinas, es un paciente que luce enfermo, es un paciente que deja de comer, un paciente que vomita y que incluso dependiendo del volumen tumoral puede llegar con ictericia. Sabemos que entre el 20 y 40% de los pacientes al diagnóstico van a tener metástasis a pulmón, ¿de acuerdo? Por vía de diseminación hematógena, que es a pulmón por vía de la vena porta, ¿no? Pero es importante tomar en cuenta que tumores abdominales muy voluminosos pueden ya tener metástasis al pulmón e incluso además de los datos clínicos abdominales tener datos respiratorios o pulmonares. Los métodos de diagnóstico para el hepatoblastoma, bueno, definitivamente la exploración física, después de referir los datos clínicos por los cuales el paciente acude con el médico, y es muy valioso un ultrasonido abdominal de inicio para tratar de discernir dos cosas: si el tumor que estamos tocando, palpando, es de consistencia sólida o es quístico, y tratar de discernir la ubicación, al menos si es retroperitoneal o es intraperitoneal, y el órgano del cual depende, porque por palpación es muy difícil saber si el tumor es dependiente de hígado, de riñón, o finalmente estamos palpando un hígado grande o más bien desplazado por otro tipo de tumor. Entonces, ultrasonido abdominal de inicio es muy valioso. La tomografía nos va a dar más pauta, nos va a decir la ubicación exacta del tumor, el volumen del tumor e incluso si hay metástasis locales. Si ya tenemos la sospecha o hemos confirmado un tumor abdominal dependiente de hígado con ultrasonido, la tomografía que debemos tomar no se debe limitar solamente al abdomen. Debemos buscar incluso ya tórax, abdomen y pelvis, sabiendo que el 20 a 30 al 40% de los pacientes al diagnóstico están metastásicos. Y nos va a ahorrar a la hora de clasificar o estadificar este paciente, saber si tiene una metástasis pulmonar o en algún otro sitio. Y de los estudios
para clínicos generales debemos tomar también al inicio una biometría hemática, ya que podemos encontrar anemia leve, no generalmente muy grave, pero sí tenemos un dato de laboratorio importante, que es encontramos trombocitosis hasta en el 80% de los pacientes. La trombocitosis responde a que el tumor de este tipo produce interleucinas que son capaces de promover la trombopoiesis, y vamos a encontrar cuentas plaquetarias incluso de 600.000, 700.000. Entonces tenemos varios datos clínicos que nos pueden ir a hacer sospecha de un hepatoblastoma, y una biometría hemática con trombocitosis sería compatible con esto. También nos obliga a tomar prueba de procesamiento hepático, porque ya que hasta más del 75% de los pacientes del diagnóstico que tienen un tumor parenquimatoso central van a tener disfunción hepática, no necesariamente, pero sí un buen número de ellos. El tumor hepático más frecuente que estamos mencionando, maligno, el hepatoblastoma, es productor de alfa-fetoproteína. La alfa-fetoproteína nos sirve como un marcador tumoral, recordando que la alfa-fetoproteína es una proteína de alto peso molecular que se produce en el embrión y el feto con la capacidad o con la función de la albúmina en el adulto, ¿no? La función de la alfa-fetoproteína es mantener la presión oncótica en el embrión y en el feto. Sin embargo, en la vida postnatal ya no sirve como marcador, porque siendo tejidos de origen embrionario todavía conservan la capacidad de producir esta proteína y nos sirve en este caso de diagnóstico y de seguimiento. También un buen número de pacientes pueden producir además gonadotrofina crónica, y vamos a buscar la fracción beta, que es la medible, y nos va a servir también como marcador tumoral de diagnóstico, de sospecha y de seguimiento en el tratamiento. Para estratificar los tumores hepáticos hay una forma muy sencilla, que es una forma que es puramente radiológica y prequirúrgica, y es el sistema PRETEXT, que fue impulsado por el Grupo Europeo de Estudio de Tumores Hepáticos. Y el PRETEXT nos dice que vamos a dividir al menos en 4 segmentos anteriores y 4 segmentos posteriores al hígado, y que dependiendo del número de segmentos que esté involucrado el tumor, entonces va a ser un PRETEXT 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Siendo el 1 involucrando solamente un segmento, y el 4 el que involucra el mayor número de segmentos, siendo de manera continua o bien discontinua en la invasión de PRETEXT 4. Entonces la forma de clasificar antes de una cirugía o manera radiológica un tumor hepático. Y la tendencia americana es de clasificarlos postquirúrgicos. Si el paciente llegó a una cirugía y se hizo resección completa con límites libres de tumor, entonces estamos estratificando un tumor etapa 1. El de etapa 2 es el que quedó residual microscópico, el etapa 3 fue el que fue resección incompleta con residual macroscópico, y el 4 es el que tiene metástasis a distancia. Entonces por eso el grupo americano o el Pediatric Oncology Group toma el grado de resecabilidad y las metástasis como patrones o factores para poder estratificar los pacientes con hepatoblastoma. Hay varios factores pronósticos del paciente con hepatoblastoma, y son más que todo la resección completa al inicio. Si el paciente es valorado por cirugía pediátrica y nos dice que es un paciente que puede ir a una cirugía porque es un tumor que no está involucrando de manera importante vasos hepáticos, o porque quirúrgicamente es resecable, es el factor pronóstico más importante. Si la resección fue completa, ese paciente tiene un buen pronóstico con posibilidades del 90-95% de estar vivo en los siguientes 5 años. Pero si el paciente tiene metástasis al diagnóstico, que decíamos que es hasta el 30-40% de los pacientes, las posibilidades de supervivencia 5 años se acortan y nos bajan hasta el 60%. La histología que mencionábamos también hace rato es importante, siendo la histología fetal la que tiene mejor pronóstico. Y la alfa-fetoproteína, conforme va disminuyendo los niveles de fetoproteína con el tratamiento de quimioterapia, también nos implica un factor pronóstico. Aquel paciente que llegamos a niveles negativos de fetoproteína después de 2 ciclos de quimioterapia es entonces un buen pronóstico para el paciente. Entonces el tratamiento está basado en cirugía, quimioterapia, y la radioterapia no está incluida de manera habitual en los protocolos mundiales de tratamiento de hepatoblastoma, pero lo puedes considerar sobre todo en pacientes con recaídas, ¿sí? En cuanto a la quimioterapia, hay muchos fármacos que se han utilizado. Sin embargo, los platinos o el cisplatino ha venido a ser una piedra angular en tratamiento médico con quimioterapia del hepatoblastoma.
El hepatocarcinoma es otro tipo de tumor maligno hepático, pero que no es frecuente en las edades que estaban mencionando el hepatoblastoma. El hepatoblastoma es de lactantes y el hepatocarcinoma es con mucho el adolescente. Habíamos mencionado que abajo de 5 años se presenta el 95% de los casos de hepatoblastoma. Los hepatocarcinomas se presentan en la adolescencia y está sujeto a otros factores predisponentes, como son la cirrosis por algún tipo, ya sea infeccioso, autoinmune, etcétera. Hepatitis asociadas a virus de hepatitis B o hepatitis C son predisponentes de hepatocarcinoma. Pacientes con portadores de metabolopatías como tirosinemia o pacientes con linfraumenia o anemia tipo Fanconi también tienen predisposición a tener un tumor hepático de este tipo. Y bueno, finalmente, con mucho el dato clínico ya en el adolescente por el cual acude a consultar es el aumento de volumen o distensión abdominal, ¿no? Estos pacientes también deben ser sujetos a resección si quirúrgicamente es posible y deben recibir quimioterapia, que son protocolos diferentes a los utilizados en hepatoblastoma. Aquí medicamentos como interferón es una piedra angular en el tratamiento de estos pacientes, ¿no? Y son pacientes que pudieran ser candidatos a trasplante, sobre todo porque subyacen con alguna situación como cirrosis hepática, y que finalmente no tenemos una función hepática rescatable e incluso deben entrar a un protocolo de trasplantes. El siguiente tumor abdominal en pediatría que vamos a tratar es el neuroblastoma. Y el neuroblastoma tiene una característica, es el tumor sólido extracraneal más frecuente, ¿sí? Son más frecuentes en general los tumores de medio central, pero hablando de tumores extracraneales, el neuroblastoma sería el más frecuente. Tiene una edad promedio de aparición o de presentación un poco parecida al hepatoblastoma, que son los 22 meses. La media es un poquito más de pacientes más grandes. La etiología pues finalmente es desconocida, pero se ha propuesto como factores causales o asociados la exposición prenatal también a humo de tabaco, alcohol o algunos solventes derivados del petróleo. También se ha encontrado alguna predisposición genética y está muy establecido, estudiado la teoría del doble golpe, que se ha demostrado en 22% de los pacientes con neuroblastoma. La teoría del doble golpe es cuando hay pérdida de la heterocigosidad en una alteración cromosómica. Portamos un cromosoma alterado, pero que ya fue heredado de manera congénita. Sin embargo, cuando hay un factor ambiental el cual va a tener implicación sobre el otro cromosoma sano que está compensando la alteración del portador, entonces se viene un doble golpe, lo cual nos hace la pérdida de heterocigosidad, pasamos a ser homocigotos, alguna alteración genética de un par de cromosomas, y entonces podemos presentar alguna alteración, entre ellas un tumor de este tipo, neuroblastoma. Y les digo, está demostrado el 22% de los tumores de este tipo. Alteraciones del cromosoma 1 también se han relacionado con la aparición de neuroblastoma. Pacientes con neurofibromatosis tipo 1 o enfermedad de Hirschsprung se sabe que tienen mayor predisposición a un neuroblastoma. El neuroblastoma es un espectro de lesiones que va desde la muy maligna, que es el neuroblastoma como tal, por su grado de indiferenciación, que es muy poco parecido a lo que debió haber sido de manera normal, y es un tejido que está arrestado en su maduración y diferenciación, y es más parecido a tumores o a tejidos embrionarios. Sin embargo, podemos tener una mezcla de tejido muy maligno con tejido más benigno, más diferenciado, que es el ganglio neuroblastoma. Sin embargo, se considera un tumor todavía de capacidad metastásica y maligno. Y la parte más benigna es el ganglioneuroma, porque es tejido más maduro, ya con poca capacidad de metastatizar o de diseminarse, como lo es el neuroblastoma, y que responden poco a quimioterapia. Estos pacientes con ganglioneuroma son principalmente tratados de manera quirúrgica, y en resecciones completas se considera que el paciente no requiere quimioterapia, a no ser así con su parte más maligna, que es el neuroblastoma, que son tumores muy fácilmente de diseminarse y de difícil tratamiento. La presentación clínica, bueno, aquí el neuroblastoma no se va a limitar obviamente como el hepatoblastoma, que es dependiente de hígado, no se limita solamente al abdomen, sino que es la localización más frecuente. 65% de los pacientes con neuroblastoma tienen una localización abdominal. Sin embargo,
dentro de las formas abdominales, el 45% van a depender de suprarrenal versus otro 25% que puede tener una localización diferente. En los lactantes vamos a tener algunas presentaciones en tórax o incluso cervicales. Entonces, recordando, el neuroblastoma no es un tumor propiamente abdominal o únicamente abdominal, pero sí es su presentación más frecuente. En caso de un tumor de este tipo abdominal, bueno, nuevamente el aumento de volumen, plenitud temprana, dolor abdominal, estreñimiento, compresión de alguna víscera y los datos clínicos que esto implican son lo que más frecuente hace que el paciente vaya a consultar. Por compresión podemos encontrar edema en las extremidades inferiores, edema escrotal, pacientes con hipertensión y tumor abdominal, cervical o torácico, es neuroblastoma, hasta no demostrar lo contrario. Y esto es porque el neuroblastoma tiene todavía la capacidad de producir sustancias vasoconstrictivas o que van a llevar al paciente a hipertensión, como son algunas situaciones que vamos a revisar ahorita. Aparte de hipertensión, el paciente puede estar taquicárdico, diafrético, y podemos encontrar infiltración masiva del hígado del neuroblastoma y entonces tener una hepatomegalia masiva. Dificultad respiratoria, sobre todo por compresión o por restricción del tórax después de que se ha comprimido con un gran tumor abdominal. Nuevamente lo mismo, sin embargo vemos aquí una imagen de un neuroblastoma abdominal que cómo es capaz de desplazar otras vísceras, tanto el hígado, el riñón, etc.